Y vamos a hablar de un hombre desechado, pero restaurado por Dios. San Lucas capítulo 19 nos habla allí de una persona muy interesante, como podríamos ser cualquiera de nosotros hoy, llamado Zaqueo. ¿Cuántos conocen la historia de Zaqueo? Recaudador de impuestos. Eran mal mirados los recaudadores de impuestos en aquel tiempo. En este tiempo no, ¿verdad? ¿Usted le gusta pagar los impuestos? ¿Sí? Bueno, parece que cambiaron los años y las décadas, pero el sentir popular es el mismo. No nos gusta pagar impuestos. Pero bueno, dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero eran hombres con muy mala fama, ¿verdad? Muy mala fama. Y dice así la Escritura en San Lucas capítulo 19, porque llegó el momento de cambio para este hombre. Y dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso grande a esta palabra de Jesús, a esta palabra de Dios poderoso, porque Jesús deja la multitud. Jesús viene entrando a Jericó y viene toda una multitud detrás de él, ¿verdad? Haciendo bullicio y quizás glorificando a Dios, y quizás muchos buscando los milagros de Jesús, las sanidades, los milagros, las liberaciones. Pero también había otra multitud en Jericó que estaba esperando recibir a Jesús. Así que imagínense, Jesús, una multitud detrás y una multitud esperándolo, que también estaban esperanzados en poder ver a Jesús y que Jesús hiciera algo por ellos. Pero dice que entre toda esa multitud había un hombre que dice que tendría en esta oportunidad quizás varios obstáculos para poder ver a Jesús. Pero Zaqueo se lo había puesto como meta final. Él no miró los obstáculos ni los impedimentos, él solamente se había fijado un propósito, una meta, y era poder ver quién era Jesús. Un Jesús que posiblemente Zaqueo habría conocido muchas veces de la fama de Jesús, ¿verdad? Porque dice que los recaudadores de impuestos, que también en la Escritura le dicen publicanos, muchas veces ellos iban a oír la predicación de Juan el Bautista. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Sí? Los soldados romanos también iban a escuchar a Juan el Bautista hablar acerca del bautismo del arrepentimiento, de que era necesario volverse a Dios de veras. Y dice que los recaudadores de impuestos le preguntaban a Juan: ¿y qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos? Y Juan le decía: no cobren más de lo que está ordenado. Difícil pedirle eso para un recaudador de impuestos. Y un recaudador de impuestos también formó parte de los 12 apóstoles y de los 12 discípulos de Jesús, que se llamaba Mateo.
Dice que cuando Jesús llama a Mateo, dice que Mateo le sigue y en esa misma noche Mateo hace un gran banquete e invita a muchos colegas de él. Porque como eran personas desechadas, eran personas mal miradas, ellos trabajaban para el Imperio Romano, pero también eran mal mirados por los romanos, porque los romanos sabían perfectamente que ellos también eran estafadores. Que cuando ellos le pedían que cobraran un impuesto, ¿ellos qué hacían? Aumentaban el impuesto y se quedaban con la ganancia. Entonces, por el Imperio Romano ellos eran muy mal mirados. También eran muy mal mirados por los judíos, porque el pueblo en realidad nunca sabía cuál era el monto del impuesto. Porque ellos siempre ponían algún interés o alguna cosa que cobraban más al pueblo. Entonces, no los querían los romanos, no los quería el pueblo, y en la sinagoga tampoco los querían. Porque la característica de estos hombres dice que eran ambiciosos, mentirosos, estafadores, engañadores, y amaban el dinero. Entonces, por cuanto amaban tanto el dinero, en la sinagoga tampoco eran bien recibidos. Así que imagínense que por más que la escritura aquí nos dice que Mateo era un hombre, dice que era jefe de todos ellos, y dice también que era rico, se sentiría muy solitario, se sentiría un hombre infeliz. Entonces, probablemente, con aquellos que conocieron, aquellos que él era jefe de ellos, así que seguramente que era jefe de algunos que habían escuchado la predicación de Juan, sería jefe de algunos que estarían en la casa de Mateo cuando Jesús va allí a cenar. Y dice que él entonces se ve que empezó a sentir una inquietud. Seguramente alguno de esos recaudadores quizás algo le habría dicho de Jesús. Alguna vida transformada, quizás como la de Mateo, le dio esperanza de decir, bueno, si Dios pudo cambiar a Mateo, ¿por qué no me puede cambiar a mí también? ¿Verdad? Porque a veces cuando hay personas que pasan por la misma situación que pasamos nosotros, si fueron consolados, si fueron restaurados, decimos, si Dios lo pudo hacer con ellos, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? Si Dios sigue siendo el mismo, tiene el mismo poder, la misma grandeza. Y qué bueno que es Dios, que siempre hay esperanza con Jesús. Y siempre hay nuevos comienzos con Jesús. Y como le decía hoy, siempre hay finales felices con Jesús. Y Zaqueo no se había escapado de la mirada de Dios. Y dice que él procuraba ver a Jesús. Y tenía dos impedimentos muy grandes. Uno era todo este desprecio social. Todo este rechazo social. Porque con el dinero usted no va a comprar el amor ni la aprobación de la gente. Con el dinero, yo una vez había puesto un estado que dice, usted puede comprar una buena cama, pero no el sueño. Con el dinero usted puede comprar pasajes a todas partes del mundo, se puede ir acá para Artigas, se puede ir para Brasil, para Australia, pero usted nunca va a comprar el pasaje a la eternidad. Con el dinero usted se puede comprar una buena casa, pero no nunca un hogar. Un hogar donde reine el amor, la paz, la armonía. Porque todos necesitan de la presencia de Jesús. El dinero es un buen vehículo para hacer cosas, pero es un mal señor cuando lo dejamos gobernar nuestra vida. Y Zaqueo era así, tenía la característica de los hombres estos que para los fariseos eran pecadores, porque recaudaban impuestos, y eran ambiciosos, y eran egocéntricos, egoístas, solitarios. Pero sin embargo, se encendió una lucecita en Zaqueo. Quizás, no sé cuántas veces, quizás Zaqueo se habrá preguntado, ¿alguna vez le habré cobrado algún impuesto a Jesús? ¿Alguna vez le habré cobrado algún impuesto a la familia de Jesús? ¿Quién sabe lo que pasaba por la mente de Zaqueo, no? La cuestión es que él sabría de las sanidades, de los milagros, de la liberación de Jesús, pero él necesitaba un cambio de vida. Él necesitaba sentirse perdonado de todos sus pecados y poder adquirir salvación.
Lo principal que necesitas tú y que necesito yo es estar en paz para con Dios y estar seguro de la salvación de nuestra alma. Después vendrán las sanidades física, espiritual, después vendrá la prosperidad, después vendrá la libertad. Pero lo importante es adquirir primeramente la salvación de nuestra alma y el perdón de todos nuestros pecados. Y eso era la meta de Zaqueo. Y dice que seguramente ese día, cuando se enteró que Jesús pasaba por ese lugar, dijo: no voy a hacer más nada, voy a cerrar la oficina de recaudación. ¿Sí? Hoy es feriado, no trabaja nadie, porque viene alguien a visitar nuestra ciudad. Viene el carpintero de Nazaret, viene Jesús. Puede ser que tú hagas lo mismo que Zaqueo y digas: hoy no me ocupo de más nada que buscar la presencia de Dios en mi vida. Ese era su momento. Siempre hay un momento de Dios para nuestras vidas, siempre hay un momento para el cambio, siempre hay un momento para el encuentro, siempre hay un momento para la transformación. Zaqueo sabía que si él llegaba a mirar a Jesús, su vida no iba a ser igual. Su vida iba a cambiar, su vida iba a ser transformada. Dios siempre va a salir al encuentro de aquellos que tienen una llama de esperanza para ayudarlos, para transformarlos, porque Él lo puede hacer. Por eso no hay nada que Dios no pueda restaurar. Y no hay nada tan pecaminoso que Dios no pueda acercarse, que Dios no pueda limpiar. Quizás los hombres te han rechazado, pero Dios no te rechaza. Quizás hay muchos aquí que se sienten tan solos como Zaqueo y dicen: nadie me entiende, nadie me comprende. Y quizás quieren comprar el amor a través del dinero y ni siquiera eso pueden lograrlo, porque, como le digo, con el dinero no se compra nada de esas cosas. Esas cosas son dádivas, regalos de Dios, la paz, el amor, el gozo. Pero era su momento. Y dice que Él no iba a permitir que ese momento pasara y Él no pudiera ver a Jesús. Y dice que ese día, sea como sea, Él iba a llegar. Y tenía el impedimento de la multitud, no solo porque obviamente un buen grupo de gente es complicado llegar hacia la persona que uno quiere llegar, sino que imagínense que esas personas, al darse cuenta quién era, le iban a hacer más difícil el trayecto. Y segundo, un impedimento un poco físico, que dice que era, ¿qué es la escritura? Era bajito de estatura, era chiquito de estatura, ¿sí? Entonces imagínense, nosotros cuando vamos a eventos y a veces a los niños hay que subirlo a los hombros porque no ven nada. Pero dice que él, a pesar de esos obstáculos, él se fijó la meta: yo tengo que ver a Jesús, yo tengo que tener un encuentro con Jesús, quiero verlo nada más. Dice que él procuraba ver quién era Jesús. Seguramente quería ver quién era ese famoso. Él conoció la fama de Jesús, pero quería ver quién era, porque ese día su vida iba a cambiar. Y dice aquí que como era pequeño y había una multitud, Zaqueo conocía muy bien ese lugar. Y dice que encontró un hermoso árbol, que quizás muchas veces jugó en él, o quizás muchas veces lo había visto. Y habrá dicho: bueno, por acá seguramente que Jesús va a pasar. Seguramente que en algún momento, un poco quizás avergonzado, quizás escondido entre las ramas y las hojas del árbol, dice que quizás por ahí, que le dice, quizás que muchos lo mirarían y se matarían de la risa de él. Pero cuando tú quieres ver a Jesús, ¿qué importa lo que los demás se burlen y se rían y digan? Y dice que estando allí en ese momento, de golpe ve el bullicio, siente que quizás Jesús levantaba paralíticos, ¿sí?
quizás estaba limpiando leprosos, quizás estaba echando fuera demonios. Pero llega en un momento dado que Jesús pasa justo debajo del árbol. Y cuando pasa debajo del árbol, Zaqueo buscando a Jesús y Jesús buscando ¿a quién? A Zaqueo. Y me da gracia, a mí me gusta mucho este pasaje, por la gran misericordia y por el gran amor de Dios. Porque yo estoy segura que ese pasaje de Jesús por Jericó principalmente solo fue para poder estar con Zaqueo, para poder cambiar la vida de Zaqueo, una vida triste, una vida desdichada, una vida quizás sin propósito. Y Jesús dedica todo su tiempo en restaurar la vida de este hombre. Y Jesús le dice algo muy interesante: Zaqueo, baja de ahí, date prisa, date prisa. Me gusta esta palabra de Jesús porque hay mucha gente que sabe que posterga el encuentro con Dios. Y usted le habla de Cristo y dice, no, algún día voy a escucharte. Algún día voy a ir a la iglesia. Algún día. Pero ese algún día no llega nunca. Y muchos quizás mueren hoy en el mundo con ese espíritu de postergación que quizás le dijeron a muchos, no, algún día te voy a escuchar. Pero los sorprendió la muerte, un accidente, una enfermedad. Y quizás ese día no llegó nunca. Tenemos que ser personas de Dios que no perdemos el tiempo, sino que aprovechamos bien el tiempo. ¿Y cómo usted aprovecha bien el tiempo? Principalmente usted tiene que tener una meta bien clara, y la primer meta en su vida tiene que ser buscar la presencia de Dios. El primer mandamiento de todo: ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Que estés emocionado por Jesús, que estés apasionado por Dios. Esa tiene que ser tu primer meta principal cada día. Buscar su presencia y dejar las excusas de lado. De quitar los obstáculos, las piedras, los impedimentos que te impiden llegar, ver a Jesús, y puedas, cuando Él se encuentra contigo, darte prisa para recibirlo en tu vida. Darte prisa para recibirlo en tu corazón. Darte prisa para recibirlo en tu casa, en tu hogar, en tu familia, para decirle, Señor Jesús, aquí estoy, toma completo control de mi vida, te la entrego a ti, mi vida no es mía, sino que es tuya. Y dice que Zaqueo obedeció a Jesús. Mire qué interesante. Un hombre que solamente lo conocía de oídas, pero ahora sus ojos estaban viendo al Salvador ungido por Dios, mirando hacia arriba y diciendo, Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. No mañana, no pasado, no el mes que viene. Hoy es necesario que yo entre a tu vida, que yo entre a tu casa y tu vida sea transformada por el poder de Dios. A su nombre y a su pueblo. Me imagino que con estas palabras de Jesús quedó sorprendido. Dirá, ¿mi casa? Nadie me va a visitar. Nadie me llama. Y no puedo llamar a nadie porque si llamo por teléfono me dicen, me quiere cobrar algo. Ni siquiera lo atendían a Zaqueo. Porque diría, seguramente me está diciendo que le debo algo, no lo voy a atender si me llama. No se preocupe, no había teléfono en ese entonces. Pero como buen recaudador de impuestos tendría bien ordenado quiénes eran sus víctimas. Tendría bien ahí anotada la dirección y el nombre. Pedro no me pagó tantos denarios de la pesca que tuvo la semana pasada. ¿Quién sabe, verdad? Era muy ordenado. Pero era necesario. Me gusta Jesús, date prisa. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Porque mañana puede ser muy tarde.
Y me gusta la obediencia de Zaqueo, porque dice la escritura aquí, entonces descendió ¿cómo? Rapidito. Sé que era bien ágil Zaqueo. Descendió a prisa y ¿cómo? ¿Qué más? Lo recibió gozoso. Dos cosas. Se dio prisa y había gratitud de corazón. Y con alegría, con gozo, sorprendido. Quizás sorprendido diciendo, ay, Jesús no me rechaza como todos. Jesús me miró, Jesús se fijó en mí, ay, seguro que Él es diferente. Y dice que cuando estaban allí en la casa de Zaqueo, me gusta Zaqueo porque no perdió el tiempo, bajó deprisa, dice que al ver toda esa multitud que se reía de Zaqueo, y toda esa multitud que quizás lo habían menospreciado en un momento, seguramente que cuando Jesús le dijo, Zaqueo, baja, que voy para tu casa, se habrán quedado callados la boca. Porque después dice que vino el murmullo. ¿Vio que yo le hablaba hace un par de semanas? ¿El murmullo? ¿Sí? El murmullo no es de alguien que va a hablar con usted cara a cara y le dice lo que piensa. Sino que cuando Jesús y Zaqueo se van, ¿no? Y van derecho para la casa de Zaqueo, dice que empezaron a murmurar de Jesús, a murmurar de Zaqueo y a murmurar de los discípulos y de todo lo que estaban allí, ¿no? Entonces dice que había entrado a posar con un hombre que... ¿Cómo era Zaqueo? ¿Y acaso ellos no eran pecadores? Dice que por cuando todos pecaron, dice Romano, todos están destituidos de la gloria de Dios. Tú no eres más que nadie, ni nadie es más que tú, sino que todos estábamos en la misma condición. A todos nos esperaba la condenación eterna, por eso Dios preparó un día como el de hoy, para que Jesús pueda manifestarse en nuestra vida, para que Jesús entrara en Jerusalén, para que Jesús caminara hacia la cruz del Calvario, para que Jesús derramara sangre inocente y a través de esa sangre inocente limpiara mis pecados y tus pecados y los pecados de todos aquellos que lo reciben a Él, los pecados de toda la humanidad, pero los pecados de aquellos que lo reciben, porque Jesús murió por todos, pero no todos los reciben. Jesús pagó mis pecados porque yo un día le dije sí a Jesús. Entonces pagó mis pecados, los pecados de Cristina, de Luis, de Mirta, de cada uno de ustedes, porque le dijimos sí a Jesús. Pero el que le dice no a Jesús va a pagar solo la consecuencia de su pecado. Entonces Zaqueo dice aquí que lo recibe en su casa. Y seguramente que en esa comida la presencia de Jesús es tan grande y la enseñanza de Jesús, tal vez la mirada de Jesús fue tan grande que llegó a transformar la actitud de este hombre. La presencia de Jesús llevó a este hombre al verdadero arrepentimiento. La presencia de Jesús lo llevó a un cambio de actitud. Y dice que en un momento determinado en esa cena, Zaqueo se pone en pie. ¿Y qué es lo que hace? Dice que va al lugar donde tenía todo, parte quizás o todo el dinero recaudado. Y dice que agarra ese dinero y comienza a despojarse de él. Y le dice, Jesús, la mitad de mis bienes le doy ¿a quién? A los pobres. Ya no quiero ser más un egoísta. Ya no quiero ser una persona solitaria, sino que Zaqueo ahora pasa de ser un hombre egoísta a ser un hombre dadivoso, a ser un hombre generoso, a ser un hombre que como fue bendecido por Dios, ahora él quiere ser de bendición a otros. ¿Vio cómo hay un antes y un después de Jesús? Tiene que haber necesariamente, decirle a tu hermano y el que se está durmiendo también, un antes y un después de la cruz de Cristo. No puede ser que recibas a Jesús en tu vida y en tu casa
casa y sigas con la misma mezquindad de antes, con el mismo tema del año pasado. Si Jesús se acercó hoy a tu vida, es para que tu vida dé un giro de 180 grados. Y dice que dijo, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Estaba tan agradecido Zaqueo, estaba tan feliz, tan alegre. Había dejado de ser un hombre desdichado, solitario, a ser un hombre bienaventurado, un hombre feliz, un hombre que tenía motivos para seguir viviendo, un hombre con propósito para seguir avanzando. Aleluya, porque eso es lo que hace el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador ungido por Dios. Cuando tú vienes a Él, aleluya, Él te da una nueva oportunidad, hay un nuevo comienzo, aleluya, de la mano de Jesús. Y no solamente comienza a ser dadivoso y a querer compartir lo que tenía con otros, sino que Él reconoce sus faltas. Él reconoce su ambición y Él reconoce que por su avaricia y su ambición Él había tomado más de lo que era debido, de lo que se recaudaba de los impuestos. Él estaba reconociendo que Él había robado, que Él había hurtado. Y dijo, si algo, lea conmigo, versículo 8. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, si algo le he robado a alguien, se lo devuelvo ¿cómo? Iba a restaurar, yo creo que 4 veces al que lo había dañado, al que le había robado, al que lo había estafado. Es tanto la obra del Espíritu de Dios en la vida de Zaqueo. Porque si alguno, vamos a suponer, que usted se queda con algo que no es suyo, y viene Jesús, y usted dice, bueno, está bien, lo devuelvo. ¿Devuelve qué? ¿Qué es lo que devuelve? Con lo que se quedó. Pero que encima de devolver con lo que se quedó, usted diga, no, encima voy a pagar intereses. Encima le voy a dar 4 veces más de lo que le saqué. Me quedé con 10 pesos, ahora le doy 40. Eso solo lo puede hacer un hombre que realmente tuvo un encuentro con Jesús. Solamente aquel hombre y mujer que tuvo un encuentro con Jesús. Así que Dios es tan poderoso, Dios es tan grande, tan misericordioso, tan excelso en amor, en misericordia, que Él no está mirando lo que hemos hecho mal o no, Él está mirando lo que Él puede hacer con nuestra vida. Ningún Zaqueo puede quedar fuera de la gracia de Dios. Ninguna Zaquea puede quedar lejos de la gracia de Dios. Nadie está tan lejos de su gracia que Él no lo puede alcanzar. Todos podemos tener ese encuentro con Jesús. Pero interesante, hubo cosas que Zaqueo las tuvo que hacer. Zaqueo no siguió en su rutina diaria cuando sabía que Jesús iba a pasar. Zaqueo no miró los obstáculos que estaban delante de él para llegar a Jesús, sino que buscó la forma de estar delante de Jesús. Y Jesús también, buscando a Zaqueo, sabía dónde lo iba a encontrar. Hoy en día, hermanos, nos llenamos de tantas excusas, nos llenamos de tantas cosas, y no puedo por esto, y no puedo por aquello, y es difícil así que podamos estar aprovechando bien el tiempo. Zaqueo no perdió el tiempo, Zaqueo lo aprovechó bien. ¿Y recibió qué? ¿Qué recibió Zaqueo? Su milagro, su milagro, su milagro de salvación. Los lazos que el enemigo había tendido por años quizás en la vida de Zaqueo, esos lazos fueron cortados por el poder libertador de Jesús.
la carga espiritual que reposaba sobre la vida de Zaqueo, el yugo que muchos pusieron sobre él. Se había quebrado por causa de la unción de Dios. Por causa de la unción de Dios en la vida de Zaqueo. Y dice ahí que Jesús, cuando vio esta actitud de este hombre totalmente cambiado, ¿verdad? De este hombre que había sido odiado por muchos, dice que Jesús hizo una gran declaración. Y ojalá sea la declaración que Jesús haga sobre tu vida. Y sea la declaración que Jesús haga en tu casa, en tu familia y tus seres queridos. Que por cuanto tú viniste a buscar a Jesús, Jesús tenga misericordia de los tuyos. Y dijo, hoy, no ayer, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Mire, había sustancia de Dios en la vida de Zaqueo. A pesar de su conducta bastante reprobada por otros, era judío. Pertenecía, era parte de la promesa de Dios dada a Abraham. Cuando un día Dios le dijo a Abraham, salte de tu tierra, 1, salte de tus parientes, 2, y salte de la casa de ¿quién? De tus padres, 3. Un día después vamos a hablar de estas 3 cosas importantes. Porque haré de ti una gran nación y te bendeciré y serás de bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y si eran todas las familias de la tierra, Zaqueo pertenece a las familias de la tierra. Y había una llama, una sustancia de Dios en Zaqueo. Y dice que Jesús declara para los incrédulos y todos, hoy ha venido la salvación a esta casa. Me encanta Jesús porque no se dejaba llevar por el que dirán, no se dejaba llevar por la murmuración, ¿sí? Porque también con esos comentarios trataban de ofender a Jesús, diciendo cómo el Hijo de Dios se sienta con pecadores, con recaudadores de impuestos. ¿Cómo es esto? Sin embargo, Jesús hace caso omiso a las críticas, a los murmullos, ¿sí? Quizás muchos le fueron a aconsejar a Dios por tu vida. Quizás muchos han... Mire, a mí me gusta un pasaje de la Escritura que dice, hasta oraron a Dios y Dios ni le escuchó, porque no estaban orando como debía. Quizás muchos fueron a hablarle mal a Dios de ti. Pero Dios, ¿qué hizo? ¿Le entró por aquí? O no los escuchó. Porque Dios no está mirando lo que tú estás haciendo hoy. Dios está mirando lo que Él puede hacer hoy por ti. Dios no está buscándote a ver la quinta pata del gato, o el pelo en la leche, a ver en qué lo puedo condenar, en qué lo puedo juzgar, en qué le puedo bajar la caña a este. No, no. Jesús está mirándote con ojos de amor, de misericordia, de compasión, diciendo cómo puedo ayudarlo para que cambie su vida, cómo puedo bendecirlo, cómo puedo levantarlo. Ese es el Dios que te ama. Ese es el Dios que te amó tanto que envió a Jesús a morir en la cruz. Jesús vino aquí, dice, vine a salvar, vine a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. Estábamos perdidos, pero Jesús nos halló. Jesús nos encontró. Jesús nos rescató. Alabado sea el nombre del Señor, desde la eternidad hacia la eternidad. No hay salvación fuera de Jesús. No hay cambio de vida, ni cambio de actitudes fuera de Jesús. Solo Jesús te puede ayudar. Haz como hizo Zaqueo hoy. Haz como hizo Zaqueo. Y corre deprisa. Decir, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito
de ti. Vamos a ponernos de pie. Venga adoración en esta tarde. Gloria a Jesús.